Hola, muy buenos días a todos. Primero que todo, pedir perdón por estos 10 minutos de retraso, ya que hemos tenido algún problema con la conexión con YouTube. Y en segundo lugar, daros las gracias a todos los que estáis conectados en el webinar de huella de carbono, obligatoriedad y beneficios. Soy Pablo Martínez, miembro del equipo de marketing de Acteco. Y, y nada, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción para no quitaros mucho tiempo, no queremos quitaros más de 45 minutos. Para los que no nos conozcan, Acteco es una compañía de gestión, recuperación, reciclado y valorización de residuos o recursos industriales, con un enfoque hacia los canales de economía circular y hacia la innovación. 27 años de experiencia nos avalan ya y tenemos 8 plantas. Ahora veremos el mapa de todas las plantas. Tenemos una fuerte presencia en todo el Mediterráneo, como podéis ver, y luego puntos como Madrid, Andalucía, Zaragoza y Cataluña y A Coruña, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Acteco se fundamenta en 4 pilares, como son la gestión de residuos, la actividad principal, luego la reutilización y el reciclado y la valorización de residuos plásticos. Luego tenemos la consultoría medioambiental, que es el pilar que engloba todas estas 4 actividades. Y para ello, para hablar de consultoría medioambiental y huella de carbono, tenemos a nuestro compañero, director técnico de consultoría medioambiental de Acteco, Luis González, al que le vamos a dar paso a continuación. Sí. Gracias, Pablo. A ver si nos sale Luis en pantalla. Hola. Vale, creo que tenemos ya por ahí a Luis. Ahí está. Buenos días, Luis. Hola, Pablo. Nada, gracias por la bienvenida y nada, pedir disculpas de nuevo porque se nos ha atascado un poco el tema informático hoy con nuestra plataforma. No parece que Internet a veces no va del todo como nosotros queremos. Y bueno, vamos a hablar hoy unos 45 minutos o, bueno, todo lo que nos dejen también sobre el tema de huella de carbono y la obligatoriedad debida a la normativa que se ha publicado en los dos o 3 últimos años y algunos beneficios que tenemos también de la parte de huella de carbono. En el índice un poco de lo que vamos a tratar hoy vamos a ver 8 puntos, ¿vale? Que lo tenemos a continuación de toda esta parte de lo que es huella de carbono, en la que vamos a hacer un repaso un poco de lo que es y vamos a hacer un poco un repaso de la normativa esta que he mencionado y que nos obliga a hacer cosas en nuestras instalaciones, ¿vale? Entonces, en principio, nuestro objetivo es tratar estos 8 puntos. Yo voy a intentar hablar un poco más despacio porque hablo muy deprisa y voy a intentar que se me entienda bien en todo esto, ¿vale? Y en este repaso general que hay de la materia huella de carbono, en la importancia que tiene y en cómo nosotros desde Acteco, desde nuestro apartado de consultoría, ayudamos a todos nuestros clientes, ¿vale? A cumplir con estas obligaciones y a beneficiarse de las ventajas que tiene un poco el implantar este tipo de metodología de cálculo y al final, de ahorro de consumos y de ahorro de consumos energéticos fundamentalmente, ¿vale? Entonces, bueno, veremos un poco lo que son los gases de efecto invernadero, legislación, lo que es un poco huella de carbono y beneficios, cómo se está comportando la administración estatal y algunas administraciones locales. Como ha dicho Pablo, nosotros estamos fundamentalmente en el arco mediterráneo y, bueno, pues es donde nos hemos movido en este apartado de huella de carbono, aunque realmente todo el ámbito autonómico está ahora moviéndose y está con borradores, con legislación a punto de ser publicada para equipararse a la que ya ha sido publicada, ¿vale? Veremos también algunas normas de referencia muy rápidamente, ¿vale? Porque nosotros al final, definimos más o menos con lo que trabajamos y veremos un poco cuál es la estrategia de cálculo, ¿vale? Que nosotros llevamos a cabo desde nuestro departamento. Todo esto también es verdad, bueno, lo comentaré, está teniendo una revolución, ¿vale? Porque es verdad, se están poniendo iniciativas de cálculo, iniciativas también de aplicaciones que nos ayudan un poco a hacer todo este tipo de cosas. Bueno, voy a empezar muy rápido. El porqué de huella de carbono es porque, bueno, como todos sabemos, hemos llegado a una situación de calentamiento global en la que, bueno, a mí me gusta siempre poner este tipo de datos
porque hay mucha gente que piensa que esto es un tema normativo, que me están obligando porque es un tema normativo o un tema recaudatorio. Entonces, lo mismo, es decir, hay muchas opiniones. Realmente, sobre todo esto, hay opiniones de que todo esto, al final, los ciclos de nuestro planeta tienen este tipo de cuestiones, pero bueno, al final, es decir, yo creo que sí que debemos hacer caso a las publicaciones y a la opinión de los científicos. Es decir, cuando nos estamos moviendo en tema de huella de carbono o de CO2 o de cómo calcular esto y cómo tenerlo en cuenta, es porque es verdad que lo estamos empezando a notar. Y lo mismo, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero aquí tenemos, por ejemplo, veis unos gráficos del CO2 atmosférico en el que se ve un poco durante los últimos miles de años y se ve un poco durante, es decir, ahora estamos en unas 420 ppm en la atmósfera de CO2. Es decir, me lo puedo creer o no me lo puedo creer, o puedo pensar que esto es una moda, como ha habido otra serie de cuestiones así, pero realmente, si cojo un medidor de CO2, hace el año 91 estábamos en unas 300 ppm y ahora estamos en 420, una cosa así. ¿Vale? Entonces, en muy poco tiempo ha ido subiendo, como se ve en la gráfica que está abajo a la izquierda. Es decir, simplemente con la concentración de CO2 es muy difícil de explicar por un medio cambio que se esté produciendo en nuestro planeta que no sea debido a nuestra alteración, ¿vale? A la alteración antropogénica. Entonces lo digo porque eso, cuando la gente dice, no, es que los científicos piensan esto o lo otro, además, debido a la pandemia se hicieron famosos estos medidores de CO2 que comprábamos para tener las habitaciones que tenían que estar abiertas y que en cuanto pasábamos de una cantidad de 500 y pico, pues teníamos que salir de la habitación. Es decir, es muy habitual. Bueno, pues que sepamos que desde el año 91 hemos subido 100 ppm cuando en el resto, durante los anteriores miles de años, estamos en unas 180, 200. Siempre hay una variación estacional, ¿vale? Entonces, todo esto tiene una serie de consecuencias. ¿Vale? Entonces voy a ir muy rápido en esto porque es un poco la justificación también de por qué toda esta preocupación, ¿vale? Porque bueno, es que a lo mejor ahora estamos en 5 años cálidos y dentro de otros 5 yo lo he oído muchas veces por ahí. Pero bueno, todo esto tiene que ver también un poco con la humedad que tenemos en el ambiente, con la humedad que está disponible para los cultivos, con la humedad que tenemos en la zona de tierra de cultivos. Entonces, pues bueno, evidentemente estamos sufriendo el cambio de todo esto, ¿vale? Algunas cosas también que hemos visto, pues es lo que sale un poco de los cambios de temperatura de nuestro, de lo que tenemos en nuestro entorno próximo, que es verdad que verano a verano, pues vamos viendo cómo va subiendo la temperatura, y eso sí que es verdad que es una cosa que podemos discutir o no, pero que estamos viendo que las cuestiones un poco del clima sí que nos están afectando directamente. Hay cosas que sí que se han estado haciendo, es decir, sí que, como vemos aquí, el mercado energético español ha ido subiendo a una velocidad tremenda, ¿vale? Y la energía un poco que procedía de combustibles fósiles, pues se ha ido bajando, se ha ido abandonando, y tenemos también, pues eso, que es una buena noticia, es que este tipo de energía renovable nos hemos puesto también a velocidad de crucero, ¿no? Para conseguir pues que ya un 42% sea generada así, con lo cual al final tenemos menos emisiones de CO2 y tenemos al final pues esa posibilidad también de ir reduciendo un poco de ser neutros en esta emisión de CO2. ¿Vale? Aquí tenemos también un poco los datos de producción y bueno, también a la vez que han ido creciendo las renovables, por ejemplo, aquí tenemos del año 2022, en la última columna, pues una mala noticia, que la hidroeléctrica ha ido bajando, porque evidentemente asociado también a todo esto que estamos comentando, hay menos agua disponible en los embalses, con lo cual el año pasado, o a finales del año pasado, saltaron las alarmas, pero si vemos un poco cómo se ha ido moviendo el agua también en nuestras centrales, pues vemos que ha ido bajando. Es decir, hemos ido creciendo en otro tipo de cosas, ¿vale? En fotovoltaica y en eólica, afortunadamente, pero bueno, al final todo esto es un poco cosas que estamos viendo y que nos llevan a esa preocupación y a tener un poco que hacer todo este tipo de cosas para calcular y para trabajar en el tema del CO2 que emitimos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de CO2, realmente hablamos de un gas de efecto invernadero sin el efecto, o sin el efecto invernadero tampoco sería posible la vida, ¿no? Porque permite también una temperatura estable y templada dentro del planeta, pero esa acumulación de CO2 y de otros gases, ¿vale? De gases High, es lo que ha hecho que se vaya incrementando
que se va incrementando también un poco esta temperatura del planeta, ¿vale? Entiendo que todos los que estéis apuntados a esta webinar, todo esto lo sabéis, simplemente es un recordatorio, ¿vale? Pero también es un recordatorio y un posicionamiento, ¿no? Es decir, porque es verdad que últimamente pues yo estoy oyendo cada vez más pues, eso, ¿no? Pues que la gente no está muy de acuerdo con estos datos científicos. Entonces, pues bueno, yo digo, es un posicionamiento de que no solamente, o sea, nuestro punto también como consultora es intentar a que esto desde nuestro pequeño granito de arena se vaya controlando. Entonces, tenemos una serie de gases de efecto invernadero, ¿vale? El metano y los gases fluorados que se comportan como el CO2, pero multiplicado por una serie de factores. Es decir, hay unos factores de emisión que al final lo que hacen es que si yo emito metano, pues se comporta como 500 veces el CO2. Entonces hay un factor de multiplicación que me indica que el metano no es bueno, pero que al final, es decir, yo necesito un poco como un método de unificación y de cálculo y lo traspasamos a todo mediante unos factores de emisión a CO2 equivalente. ¿Vale? Entonces, al final lo que tenemos es que todos estos gases tienen también este efecto invernadero y lo que intentamos es tener un parámetro de cálculo para poder trabajar. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente son estos. Debido a todo esto que estamos comentando, ya en el año 2005, aquí hay mucha información, toda esta información también se os facilitará cuando la solicitéis a nosotros, a nuestro departamento de marketing, a Pablo, por ejemplo. Aquí hay mucha información, pero simplemente hay algunos datos un poco que voy comentando de cada una de los slides. Directamente, la preocupación por todo esto empezó a finales del siglo pasado y hubo un primer protocolo, el protocolo de Kioto, que marcaba unos límites, ¿vale? En los que no se podían pasar y unos límites y unos objetivos de reducción. A partir del Acuerdo de París en el 2015 se dio un paso importante porque en el protocolo de Kioto no estaban todos los países, sino había una serie de objetivos, a mi punto de ver demasiado tenues. Entonces sí se dio un paso adelante porque se establecieron también una serie de objetivos más ambiciosos y sí que entraron prácticamente todos los países. ¿Vale? Entonces es el marco de referencia internacional que tenemos para fijar las leyes estatales y autonómicas que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Entonces simplemente porque sepamos de dónde venimos. ¿Vale? En cuanto a las leyes estatales, ya en el año 2021, en nuestro Estado, España, legisló la Ley 7, en la que se decían ya una serie de cosas en las que se empezaba a hablar también del cambio climático, de cómo mover todo esto, y se empezaba también a hablar de huella de carbono. ¿Vale? Anteriormente hubo iniciativas para calcular esta huella, para registrarla, pero empezaron a hablar también un poco de cómo iba a influir todo esto y cómo le transferían una parte de las competencias a las comunidades autónomas para que pudieran establecer metodologías de registro, de cálculo y también cuestiones impositivas, que eso lo vamos a ver después. Bueno, esta ley fue una ley también pionera dentro de Europa, porque sí que había habido iniciativas, pero aquí sí que marcaba una referencia para empezar a movernos en todo el apartado de transición energética, a mi punto de vista, innovador y con respecto a lo que se había publicado en Europa hasta ahora. Desde esta ley también empezaron a surgir, que es otro de los puntos que tenemos que ver hoy, una serie de cuestiones de preocupaciones autonómicas que acabaron también con legislación autonómica. Aquí tenemos la siguiente que tenemos es la que nos afecta a nosotros directamente, porque entiendo, nosotros como Arteco nuestras plantas están, como ha comentado antes en el mapa mi compañero, están en toda la geografía española, pero fundamentalmente nuestro volumen de negocio está en 3 comunidades autónomas y fundamentalmente también la Comunidad Valenciana, con lo cual esto nos afecta a nosotros y afecta a nuestros clientes. Entonces, a partir de esta ley también que comentaba, salió publicada la Ley 6 valenciana, en la que es un poco también el marco en el que nos vamos a ir moviendo hoy, en la que se recogían ya una serie de cuestiones, como hablando también de tema de cambio climático, de transición, de energías renovables, y en el marco de nuestra webinar de hoy, hablando también de huella de carbono. ¿Qué es lo que dice rápidamente esta ley en tema de huella de carbono? Y como hemos dicho y queremos transmitir
ahora mismo en esta webinar es ¿a qué nos obliga? Entonces, en esta ley nos dice que tenemos que calcular y registrar esta huella de carbono las grandes y medianas empresas, entendido el concepto de grande y mediana empresa como el que siempre utilizamos para todos los ámbitos, por el número de trabajadores, por la facturación y por el volumen de negocio. ¿Vale? Entonces, tenemos que calcular y acreditar las grandes y medianas empresas, nuestra huella de carbono, ¿vale? Con alguna metodología conocida. Habla también de emisiones no difusas y de emisiones difusas. Muy importante, además del cálculo, nos pide esta norma que en el artículo 28 que establezcamos un programa de mejora. Ahora luego veremos también un poco en qué consiste este programa de mejora, que cuando hablamos de beneficios es lo más importante y lo más difícil de hacer. Entonces, nos pide que establezcamos ese cálculo, que establezcamos ese programa de mejoras y que lo registremos en un registro valenciano que dice que se va a crear a propósito para este tema, ¿vale? Entonces, si nos vamos a después, la propia ley dice que el registro valenciano tendrá cuatro secciones, ¿vale? Parecido también a la ley de 2013 que establecía el registro estatal de huella de carbono, ¿vale? Y nos dice que tendrá estas cuatro secciones de registro, proyectos de absorción, compensación y adaptaciones a cambio climático. Si nos vamos a la web de la Consellería, en la que habla un poco de todas las acciones que bueno, no sé si es conocido, pero aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una web en la cual pone rendición de cuentas, en la que se dice pues de todo lo que se planifica que se va a hacer durante las legislaturas, se dice si está hecho o no está hecho, ¿vale? Es un resumen de lo que nos dicen nuestros gobiernos que van a hacer para que luego veamos si se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, a fecha de ayer, en el apartado de rendición de cuentas del registro valenciano de huella de carbono, ¿vale? Bueno, de iniciativas de cambio climático, en el que está la parte de cálculo de huella de carbono, se dice que todo lo relacionado con esta ley está creado, pero este registro nos dice que está en trámite. Entonces, en principio, cuando hablamos de obligaciones y beneficios, que es un poco el objeto de esta charla, nosotros tenemos esta obligación marcada por la ley de calcular y tener este programa de mejoras, pero el registro, a fecha de ayer no estaba creado, está en trámite, como dice aquí un poco la página, ¿vale? Entonces, nosotros como administrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que cumplir la ley. Entonces, sí que es verdad, también esta ley indica un plazo, ¿vale? En el cual se dice que la parte de cálculo y registro de huella de carbono, indicada en el artículo 27 y 28, deben estar a partir del 1 de enero de 2025, con lo cual nuestro plazo pues es el 31 de diciembre de 2024. O sea, tenemos este año para hacer todos estos cálculos. Entonces, claro, dices, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, ahora lo veremos un poco también después en la parte de cálculo. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Entonces, un poco, bueno, llevo un rato hablando de huella de carbono y no he explicado cuál es la definición de huella de carbono. He explicado más o menos un poco que hay una serie de gases de efecto invernadero y se multiplican por un factor para convertirlo todo en CO2 equivalente. Entonces, al final, bueno, para que quede claro, al final la huella de carbono es un parámetro que se utiliza, es un ratio que se utiliza en el que yo describo esa cantidad de gases de efecto invernadero. Se puede calcular de organizaciones, de producto, de actividades, de servicios, de eventos, ¿vale? Y ahí, en los últimos años, han surgido un montón de calculadoras, que lo veremos después en el siguiente punto de cálculo, un montón de calculadoras para que yo lo pueda calcular, ¿vale? Esto que comento que es la definición de huella de carbono. He comentado también anteriormente los beneficios que tiene la parte de huella de carbono. Entonces, al final es, fundamentalmente, la huella de carbono se produce por la emisión de CO2 o de gases GEI, y la emisión de CO2 tiene que ver con el consumo, ¿vale? de productos
normalmente derivados de petróleo, en los que después cuando tengo yo operaciones y tengo combustiones, pues evidentemente tengo como gas resultante el CO2, ¿vale? Entonces, todo lo que signifique reducir CO2 va a significar también que yo voy a estar reduciendo ese consumo de combustibles que son los que me lo han producido. Entonces, la principal ventaja de meterse en estos cálculos de huella de carbono y de intentar reducirlo, ¿vale? Es que estoy reduciendo también todos estos consumos de combustibles y también asociado los consumos energéticos, porque mucha parte de la energía que consumimos, de la energía eléctrica que consumimos en nuestras instalaciones viene derivada de centrales que utilizan combustibles fósiles, ¿vale? Para su generación. Entonces, es decir, cuando consumimos un kilovatio hora de un producto, dependiendo de cómo se haya generado, también este kilovatio hora me está produciendo un CO2 porque viene de una central que o viene antiguamente de carbón, ahora menos, pero ahora puede ser incluso de gasoil o pueden ser sobre todo de gas, ¿vale? También dependiendo del tipo de gas me generará un tipo de CO2 u otro, ¿vale? Entonces, al final, trabajar un poco en esta generación de CO2 es trabajar en el consumo energético de nuestra organización. Con lo cual, si quiero reducir, sí o sí estoy reduciendo este consumo energético de la organización. Con lo cual también estoy cumpliendo varios objetivos de desarrollo sostenible, estoy mejorando en estos consumos, con lo cual estoy mejorando costes y al final tengo una ventaja competitiva. Algunos países y algunas marcas ya están solicitando este DNI de huella de carbono, ¿vale? Este cálculo para poder introducir nuestro producto en sus superficies o en sus mercados. Con lo cual, al final, si lo tengo calculado, lo que la Administración valenciana me está pidiendo me va a generar también una ventaja importante a la hora de poder entrar en estas compañías o en estos mercados, ¿vale? Entonces, seguimos, vamos a ver. Otro de los puntos que vamos a ver es la administración estatal y autonómica. Hemos visto la valenciana, vamos a ver alguna más. La administración estatal, desde el año 2013, generó también con normativa propia un registro con el Real Decreto 163 de huella de carbono. Este es uno de los pocos registros y certificados. Yo creo que existen dos cosas más que son gratuitas, pero este es uno de los pocos que es gratuito, entre comillas. Entonces, es una iniciativa que lleva ya 10 años funcionando, en la que yo tengo que calcular mi huella de carbono y también puedo compensar y reducir, ¿vale? Existen varias posibilidades. Lo importante es que esta normativa va asociada a un método de cálculo que también es comúnmente reconocido. Y también va asociado también a un registro público en el que yo puedo ver todo el mundo que lo ha calculado anualmente y puedo compararme también porque los ratios de seguimiento y de cuánto CO2 por tonelada o por unidades producidas son públicos. Con lo cual, al final, cuando yo calculo la huella de carbono, que es un dato para mi propia compañía, yo me puedo comparar a través de este registro público y de los datos que en él salen, me puedo comparar con la gente de mi sector, ¿vale? Entonces, como comentaba, es una de las pocas iniciativas y registro que siguen siendo gratuitos, y decía entre comillas, porque para grandes empresas o empresas con emisiones de proceso, este cálculo debe ser verificado por un organismo acreditado, ¿vale? Entonces, yo para poder inscribirme puedo calcularlo, que es un poco, nosotros desde TECO ayudamos a muchos de nuestros clientes a hacer estos cálculos, ¿vale? Que son cálculos sencillos, y sobre todo ayudamos en la parte no sencilla, que es el cálculo de las reducciones y del plan de mejora, ¿vale? Que ahora luego lo veremos. Entonces, es obligatorio, yo tengo que tener estos cálculos dentro de unas tablas que el Ministerio me proporciona, y ellos revisan estas tablas, y en el caso de que sea una gran empresa o una empresa con emisiones de proceso, bueno, en su página web está también muy, muy bien explicado, y además tiene un servicio impecable de atención en el cual ante las dudas suelen contestar rápidamente, ¿vale? Entonces, una de las pocas cosas gratuitas que me ayuda también a mejorar, y que, bueno, como comentaba también, tiene al final un coste de una verificación externa por parte de este organismo acreditado, pero en el caso de que sea una pequeña empresa
es decir, es un coste muy reducido un poco de alguien que te puede echar una mano a hacerlo, ¿vale? Entonces, directamente es una herramienta que se puso a nuestra disposición y en el último año pues había unas 3.000 y pico empresas registradas, ¿vale? Entonces, también es verdad que ha ido creciendo y que lo cual es radiografía del interés que va teniendo todo esto acerca de huella de carbono, ¿vale? Tenemos más iniciativas, aparte de la iniciativa estatal, tenemos iniciativas autonómicas, ¿vale? Esto, perdón, no lo he comentado, con el registro de huella de carbono se me habilita la posibilidad de utilizar un logo del ministerio, ¿vale? Y que puedo utilizarlo, pues como se utiliza en cualquier logo de las certificaciones. Eso es un logo de organización, no es un logo de producto, pero yo puedo utilizarlo y lo que sí que debo hacer es renovarlo y hacer el cálculo cada año. El ministerio suele publicar los factores de cálculo normalmente en abril-mayo de cada año. Este año hemos tenido noticia de que va a ser publicado el día 15, pasado mañana, el día 15 de abril, con lo cual ya podré calcular la huella de carbono de 2023, ¿vale? Para proceder al registro de 2023 a partir del día 15 de abril. Publicado quiere decir que por zonas tengo los factores de emisión en la que yo directamente introduciendo nuestros datos, directamente las tablas de cálculo y de conversión me dicen mi huella de carbono en función de mi consumo de combustibles fósiles, en función también de los vehículos que estamos utilizando, es decir, todo aquello que utilice fuentes de energía, de los kilovatio hora según la empresa y según el tipo de contrato que tengo, con garantía de origen o sin garantía de origen, y me dice un poco cuál es la cantidad final de mi huella de carbono. En las mismas tablas de cálculo yo introduzco las unidades que quiero que me cuente para establecer el ratio, si puede ser unidades producidas o puede ser, bueno, es que yo hago, por ejemplo, instalaciones o tiendas de venta al público. Soy una empresa que realizo tiendas para determinadas marcas. Pues a lo mejor el ratio que a mí me interesa es la huella de carbono por instalación o por tienda que yo he hecho, que yo he ayudado a fabricar e instalar en determinado sitio. Es decir, la unidad de cálculo la establezco yo. Lo que pasa es que sí que es importante porque al final, con esta metodología, yo me estoy comparando conmigo mismo. Para establecer estas unidades también puedo ver lo que decía antes, lo que ha hecho la gente de mi sector, ¿vale? Pues a lo mejor soy un fabricante de perfumería, pues puedo establecer litros o toneladas de perfume que estoy poniendo en el mercado, ¿vale? Pero yo debería ver, antes de establecer este ratio, qué es lo que ha hecho la gente de mi sector para en un futuro poder compararme. Como cada instalación y cada zona es diferente, al final es un ratio en el cual yo puedo verme más o menos reflejado sobre todo en lo que yo hago y también puedo ver un poco lo que hace mi competencia, pero realmente no es comparable porque claro, nosotros no sabemos, pues la gente a lo mejor si tiene cierto tipo de energía y la tiene hace 20 años o 5, ¿vale? Entonces, este es un poco el registro y el logo que me permiten utilizar desde el ministerio con unas condicionantes y con un manual de utilización, ¿vale? En cuanto a lo que decíamos antes de la normativa autonómica, ¿vale? La ley 6 de 2022 de la que ya hemos hablado, dices, bueno, la normativa autonómica tiene un método parecido al que hemos estado comentando para el Ministerio. Entonces, si vamos aquí debajo, bueno, aquí tenemos el enlace un poco de la parte de huella de carbono de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana en su página web nos recomienda que utilicemos el método de cálculo del MITECO, ¿vale? Es decir, estas tablas que comentaba, ¿vale? Y que son públicas y cuyos factores de emisión se actualizan más o menos en abril-mayo. Entonces, lo que está por ver es si la propia Comunidad Valenciana va a emitir o va a sacar un método de cálculo o unos factores de emisión que sean equiparables. Digo si lo va a sacar porque a nivel estatal nos hemos acostumbrado también, llevamos bastantes años utilizando estas tablas y entendemos que son fiables y que son de reconocido prestigio, con lo cual, a mi punto de ver, sí que es interesante el registro valenciano de instalaciones de cambio climático en el que se introduzcan esta parte de las empresas que calculan o que calculamos la huella de carbono, pero los métodos de cálculo realmente no creo que puedan variar mucho, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que
Hablando ahora de alguna otra comunidad que no sea la nuestra, la Comunidad Valenciana, en la que está nuestra sede, ¿vale? Por ejemplo, en Baleares sí que también tienen desde hace algún tiempo, ellos estaban también muy preocupados y sí que tienen una normativa propia y una sistemática propia de registro. Su ley es del año 2021 y nos dice también, tenemos también una serie de condicionantes también para la inscripción y tenemos unos métodos de cálculo que se están utilizando allí de forma obligatoria, ¿vale? Para empresas también medianas y creo que le dice, para empresas de más de 50 trabajadores. Todo eso está implantado y ha estado funcionando sin ningún tipo de problema. Una cosa que no he comentado es que tanto la ley valenciana como la ley balear al final tienen una parte muy importante que se está desarrollando de puntos impositivos, de impuestos relacionados con todo esto y de desgravaciones relacionadas con todo esto, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta que todas estas cuestiones que siempre se desarrollan en los temas ambientales, en los que desde Arteco llevamos trabajando 20 años, como los impuestos al plástico, al final un poco todas estas cuestiones siempre llevan una penalización para aquellas organizaciones que no se ponen las pilas. Es decir, si yo tengo una serie de ratios o tengo una serie de toneladas superiores a una cantidad, leyendo las leyes y la parte de impuestos, al final, en cuanto esté desarrollado, voy a tener que pagar también una serie de cuestiones, ¿vale? Una serie de tasas que se están un poco desarrollando para financiar un poco toda la parte o lo que se está trabajando en mejora y en todas las cuestiones de trabajos relacionados con cambio climático, ¿vale? La Comunidad de Madrid, en donde también tenemos allí nuestra planta y también tenemos algunos trabajos allí, sí que hay una cuestión relacionada sobre todo con las urbanizaciones y con el planeamiento municipal. Es decir, ahí están muy preocupados por todas las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo. De hecho, tienen una calculadora muy desarrollada para cualquier tipo de actuación que yo quiero hacer. Si quiero hacer una urbanización, si quiero hacer un edificio con mucha elevación, si quiero hacer parques, para que yo pueda calcular exactamente de cara a lo que es el reporte que hay que hacer a la administración de todo lo que tiene que ver con modificaciones, construcción y planeamiento municipal. Es una cosa muy particular suya, pero bueno, que sepamos que también existe y está también desde hace 4 años, ¿vale? Prácticamente. ¿Vale? Y luego hay algunas cosas más, es decir, este resumen de comunidades autónomas es uno de nuestros puntos, pero no es exhaustivo, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay algunas comunidades que al revisarlo pues todavía no tienen nada desarrollado, ¿vale? Y hay algunas que, por ejemplo, tienen algunos organismos en las que sí que se desarrollan cuestiones relacionadas con el CO2 y con huella de carbono y con el tema de cambio climático. Entonces, por ejemplo, en Barcelona tenemos un organismo del área metropolitana que mueve este tipo de cosas. Hay una serie de acuerdos voluntarios que puedo llevar a cabo, ¿vale? Pero, por ejemplo, no está todavía en la parte de creación de un registro ni está legislado la parte impositiva como se está haciendo en las dos comunidades que hemos visto anteriormente, ¿vale? Vamos a ver. Pasamos al siguiente punto, ¿vale? Aquí hablábamos un poco de las normas de referencia. Vamos a ir muy deprisa en esta parte, ¿vale? Sí que es verdad que estas normas llevan bastante tiempo en funcionamiento. Tenemos de organizaciones y productos, es decir, calculamos la huella de carbono de mi organización en completo o de un producto en concreto. Entonces, aquí tenemos algunas, como pueden ser la GHG Protocol o Bilan Carbon, que llevan 15 años en funcionamiento, con versiones nuevas y con también algunas con protocolos y con tablas de cálculo, ¿vale? Para organizaciones de producto, para organizaciones también las normas ISO, la 1464, ¿vale? Y la 1465 y 67 están por ahí en marcha y la PAS 2050 y 2060. Digo, vamos a ir muy rápido porque si hay más interés en todo esto, bueno, sería cuestión de otra webinar casi para cada una, ¿vale? Entonces, vamos a seguir un poco con la explicación también de cómo lo hacemos nosotros. Bueno, simplemente si tenéis también interés, por ejemplo,
Greenhouse Gas Protocol tiene una metodología de cálculo bastante parecida con factores de emisión a nivel mundial para todo el tema de huella de carbono. Y Bilan Carbone, que es una norma francesa, tiene también está disponible de forma gratuita en español y tiene también alguna tabla de cálculo, ¿vale? Entonces, esto sí es importante porque alguno de nuestros productos, si tenemos que exportar a otros países que no sean nuestro, evidentemente, pueden estar condicionados a que utilice esta metodología de cálculo, incluso a que alguien verifique esta metodología de cálculo de forma externa, ¿vale? Dependiendo de lo que sea. Entonces, es importante que sepamos que existen, ¿vale? Y son muy particulares. También tenemos las normas ISO, en las cuales tenemos tanto de organización como de producto, y son normas que llevan también bastantes años en funcionamiento y están basadas, como algunas otras normas, ¿no? Como las normas de huella hídrica, están basadas en ciclo de vida. Entonces, son normas que desde nuestra experiencia como consultora han tenido un desarrollo no demasiado grande, debido, esto es opinión mía personal, debido a la dificultad que tiene el integrar todo esto con el ciclo de vida completo de producto, en el cual tenemos muchas incógnitas a la hora de calcular la huella de carbono de muchos inputs que tenemos en este ciclo de vida y de muchas de nuestras salidas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ha tenido un desarrollo, pero es verdad que tenemos, por ejemplo, la ISO 50001, que habla de aspectos energéticos, ha tenido un desarrollo muchísimo más importante. Entonces, bueno, aquí un poco las tenéis. Y tenemos también las normas PAS, la 2050 y la 2060, ¿vale? Que vienen desarrolladas por British Standard y son parecidas, son normas muy parecidas a las normas ISO, ¿vale? En las que también podemos evaluar también cualquier huella de carbono de producto o servicio de organizaciones, definiendo el alcance que nosotros queramos. Dependiendo también de a quién le estemos enviando nuestros productos, nos puede pedir una cosa o nos puede pedir otra, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente mencionarlas. Seguimos un poco con la parte de cálculo, que es un poco la otra parte. Al final, la parte de huella de carbono tiene dos dificultades. Una es el cálculo y otra es el registro, ¿vale? Que hemos comentado antes un poco así de forma rápida. Para el cálculo, yo debo establecer el alcance. Entonces, tradicionalmente hay 3 alcances, es decir, aquellas que vienen también de combustibles fósiles, alcance 1, aquellas que vienen de otro tipo de consumos energéticos en las que han tenido en cuenta también combustibles fósiles en su origen, y las que es alcance 2 y alcance 3, las que provienen de fuentes normalmente que no controlamos, pero que tienen también como consumos energéticos o con consumos de combustibles. Alcance 3 típico es un poco el traslado de mercancías hasta nuestra instalación o el traslado de trabajadores hasta nuestras organizaciones, ¿vale? Entonces, importante, cuando estamos hablando del cálculo de huella de carbono, debo establecer qué alcance y cómo lo voy a trabajar. Después del alcance, debo hacer qué fuentes, es decir, yo ya he definido este tipo de alcance, cuáles son las fuentes de consumo de energético fundamentalmente, ¿vale? Para establecer cuáles son esos orígenes de CO2 que se me están generando. Tenemos algunas otras cosas. Yo hablo fundamentalmente de consumos energéticos. También tenemos algunas emisiones de proceso que se me pueda generar CO2 dentro de lo que es mi proceso, ¿vale? Es posible. Y podemos tener emisiones fugitivas de algunos de estos gases GEI que comentábamos antes o de algunas otras cosas que, por ejemplo, que sean de pequeña entidad, pero que sí que tengan, debido a esos factores de conversión, un gran impacto en la generación de CO2 equivalente, como puedan ser, por ejemplo, fugas de CFCs, o como puedan ser, por ejemplo, fugas o utilización de extintores o alguna cosa así, en los cuales también tenemos la posibilidad de tener como propelente CO2, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, debemos establecer en un mapa de procesos con esa identificación de todas las fuentes. Es decir, primero alcance, luego identificar fuentes, y una vez tengo las fuentes identificadas, este es un ejemplo de nuestro caso como empresa de gestión de residuos de nuestro mapa de procesos, en el que, por ejemplo, para una empresa de recogida de residuos, pues al final tengo una serie de vehículos que están recogiendo los materiales con un consumo de gasoil. Tengo también unas operaciones relacionadas con el triturado, prensado de esos materiales, de acondicionamiento, y luego tengo un transporte final. Entonces, me ayuda mucho, es decir, esto no es un ciclo de vida, pero me ayuda mucho a tener este mapa de procesos para saber un poco todas esas fuentes, todas estas fuentes en las que se me puede generar
CO2 o algún gas GI o alguna cosa en la que yo pueda, aplicando el factor de conversión, tener CO2 equivalente, ¿vale? Entonces, bueno, necesito ese mapa de proceso, necesito saber las fuentes y luego necesito, para seguir con todo esto, necesito una metodología de recogida de datos y de cálculo. Entonces, la parte de recogida de datos es una parte muy trabajosa. Debido también a alguna consulta de algunos de los que estáis apuntados a la webinar, me han preguntado, oye, ¿cómo podemos hacer esto? A lo mejor sería interesante planificar un seminario presencial en nuestras instalaciones en las que la gente os pudiera extraer un poco los datos o las facturas o un poco las cuestiones para saber cómo hacemos esta parte de recogida de datos. Esto, en algunos de los procesos siempre llevamos un poco eso, ¿no? La parte de minería de datos y es trabajosa. Si la organización tiene los datos de fácil acceso, los tenemos ordenados y tenemos, por ejemplo, los tipos de consumo de energía de todos los tipos, de eléctrica, gas, consumos de gasoil dentro de la instalación, de caldera, de consumo de los vehículos, del equipo comercial o de distribución y reparto. Si tenemos todo esto más o menos organizado, pues esta parte es sencilla, ¿vale? Pero normalmente, yo digo por nuestra experiencia, es una parte un poco trabajosa. Si acaso ya os preguntaremos después un poco cuántos a lo mejor estaréis interesados en hacer un poco este seminario de trabajo para poner los datos encima de la mesa de cada una de vuestras organizaciones y ver cómo se calcula, ¿vale? Entonces, bueno, parte de recogida de datos y directamente después, una vez ya tengo los datos, me tengo que poner a calcular. ¿Cómo me pongo a calcular? Me pongo a calcular directamente. He mencionado durante esta webinar dos metodologías de cálculo, ¿vale? El GHG Protocol, que ya me da una serie de tablas en la que yo introduzco mis consumos y me multiplica por el factor de emisión, es decir, yo meto el gasoil y me lo multiplica directamente por un factor de emisión y me dice el CO2 equivalente relacionado con ese consumo de gasoil. Incluso por tipos de gasoil, introduzco el gas natural, introduzco el propano, el butano, es decir, el GLP, el gas que sea, y hay un factor de conversión en el cual directamente con el consumo, normalmente en toneladas, tengo después el CO2 equivalente asociado a ese consumo, ¿vale? Y también por consumo energético, lo mismo. Tengo después por kilovatio hora consumido, en función de la zona y de la compañía a la que le haya comprado ese material, tengo ese factor de conversión. El GHG no tiene esto último, porque esto último, es decir, las dos herramientas que utilizamos nosotros desde nuestro departamento serían las tablas de cálculo del GHG y las tablas del MITECO, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pantallazo de la tabla del MITECO, es muy sencilla, es decir, casi la parte complicada sería la anterior, ¿no? La de recopilación de datos, la parte de introducción es muy sencilla, pero sí que es muy importante porque para el registro del MITECO, dentro de nuestra zona y a nivel estatal, el documento que debo aportar son estas tablas oficiales cumplimentadas. Es decir, son las tablas Excel en las cuales yo tengo que poner esa serie de datos y junto a otra serie de documentos, es decir, para yo tener ese registro debo aportarle otra serie de documentos como puede ser una declaración de la empresa, una declaración de los procesos, casi todos normalizados, es decir, no me puedo salir un poco de las especificaciones de documentos que me dice el MITECO, excepto en una cosa que es el plan de mejora. En el plan de mejora sí que yo debo de forma obligatoria aportarlo junto a estas tablas de cálculo, ¿vale? Pero en el plan de mejora no tenemos un formato predefinido. Entonces, esa es la parte también un poco difícil, ¿no? Yo comentaba, hay dos dificultades, un poco el cálculo y el registro. En la parte del cálculo, como ya veis, esto no es la parte difícil, pero sí que necesito a la hora de establecer esos cálculos de planes de mejora y de objetivos de mejora, sí que necesito establecer cómo lo quiero hacer, ¿vale? Y entonces ahí es donde ya no lo tengo todo. En el GHG no tengo algunas de estas cosas, pero bueno, realmente la decisión de trabajar con una o con otra es dependiendo de quién es el que me está al otro lado pidiendo que lo haga, ¿vale? Si es por iniciativa propia, nosotros estamos acostumbrados a utilizar este tipo de calculadoras, ¿vale? Y también estamos acostumbrados también un poco a hacer el registro con un poco la parte de las 4 peculiaridades y dificultades que surgen.
Digo peculiaridades porque vale, es bastante complicado encontrar dónde debo mandar los datos. Es una cosa a mejorar por parte del Ministerio, pero bueno, al final se hace. Como he comentado antes, la ley valenciana, que es el fondo un poco de lo que estamos comentando, sigue recomendándonos que utilicemos esta calculadora oficial del MITECO, ¿vale? Entonces, seguimos un poco en esta línea. Y luego han surgido muchas aplicaciones y muchas compañías que realmente lo que me facilitan es la llegada hasta este dato o a esta calculadora. Digo, me lo facilitan porque después el volcado de datos hay que hacerlo sí o sí en estas tablas Excel. Entonces, hay aplicaciones y hay compañías un poco que nos ayudan, que esto la verdad es que nos ayudan a que yo directamente, introduciendo los datos o escaneando los datos, me introducen en tablas de cálculo al final un poco pues los consumos energéticos que tengo por periodos de consumo, me suman las cantidades también por periodos de consumo, me restan también la energía activa, la reactiva. Entonces, al final, un poco todo esto me ayudan un poco estas cuestiones que han salido, pero al final, si quiero el registro del MITECO, sí o sí tengo que ir a introducir los datos en estas tablas Excel y a los 6 documentos normalizados que me están pidiendo, más el programa de mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, os comentaba, desde Artego estamos acostumbrados un poco a este tipo de cálculos. Bueno, esto es otro ejemplo de cálculo. Este es el que nos hicimos nosotros hace algún tiempo, en el cual estaban los factores de conversión, porque algunas cosas pues lo preferíamos hacer de una forma o lo preferíamos hacer de otra. Entonces, esto, pues bueno, también es otra opción, que cada uno se haga su tabla de cálculo, ¿vale? Para que introduzca esos factores de conversión y pueda de esta forma tener su cálculo anual de huella de carbono. Sí que es importante, por ejemplo, estos son datos que ha calculado mi compañero Alejandro, ¿vale? Para un proyecto que ha presentado la universidad, en el cual están los datos de nuestra, o sea, lo que comentaba, con nuestros diagramas de procesos y nuestros datos actualizados. Por ejemplo, decía, en una actividad de recogida de residuos, en nuestra parte de servicios, la cuestión que más CO2 equivalente genera, evidentemente, es el consumo de combustible. Entonces, pues aquí tenemos los kilos de combustible que nosotros generamos, que al final tenemos 741,57 toneladas en el año 2022. ¿Por qué 2022? Porque los datos de 2023, como decía antes, todavía no están calculados. Perdón, no están publicados los factores de emisión de 2023, con lo cual a partir de que se publiquen en breve podremos calcular y registrar todo lo relacionado con el año 2023, ¿vale? Entonces, estos son los resultados que tenemos del cálculo, ¿vale? Y en el cual después hemos tenido también en cuenta las emisiones fugitivas. Sí, a ver, si nuestra instalación tiene un mantenimiento adecuado, normalmente las instalaciones fugitivas tienen que ser mínimas o despreciables, ¿vale? Si esto al final tengo una serie de kilos que yo he tenido que ir reponiendo en los equipos de frío o en los otros equipos que puedan tener emisiones fugitivas, quiere decir que algo se me está escapando, porque esto normalmente son siempre circuitos cerrados en los cuales no debe escaparse nada. Pero bueno, sí que es importante porque si soy una gran empresa, aparte de verificar las facturas de esto que estamos comentando, se verifican estos mantenimientos y estas posibles emisiones fugitivas que se hayan generado debido a fugas. ¿Vale? Es una parte que, aunque sea mínima, ya veis, respecto a 741, 0,025 toneladas, es una parte que tenemos que tener calculada para pasar esta verificación por parte del organismo externo en el caso de que queramos registrar nuestra huella de carbono en el MITECO y seamos gran empresa, ¿vale? Y penúltimo punto de nuestra webinar de hoy, a ver si consigo adaptarme un poco a los 45 o 50 minutos que hemos comentado. Esta es la parte en la que le dedicamos también el 50% del trabajo. Cuando nos metemos en estas camisas de calcular el huella de carbono y reducción. El plan de mejora. Es decir, hasta ahora todo lo que hemos visto tiene una dificultad trabajosa, es decir, tiene una dificultad de trabajo, de conseguir los datos, de recopilarlos, de sumarlos, de meterlos a las tablas. Pero cuando abordamos el plan de mejora, obligatorio tanto en el MITECO como en la Ley Valenciana de Cambio Climático, en el artículo 28, recordemos, cuando nos metemos en todo esto, tengo que establecer ese plan de mejora. Y esto es lo que como organización debo exprimir. Es decir,
no me vale, lo digo porque es verdad que si yo digo, bueno, pues voy a cambiar las bombillas a luces LED y consumo menos y voy a poner, si tengo 10 coches, 3 coches eléctricos, vale, no me vale con eso. Es decir, nuestra experiencia en la implantación de 50.001, que tiene que ver con la energía, y en la implantación también o en el cálculo de huella de carbono, nos lleva a pensar y a ver que siempre hay posibilidades de mejora. Pero ¿dónde están? Por ejemplo, aquí hemos puesto pues, el tema de fotovoltaica, el tema de teletrabajo. Ok, estos son datos que me pueden ayudar, pero ¿dónde están? Fundamentalmente en las instalaciones industriales, en los motores, en los aislamientos. Entonces, al final, comento, esto es trabajoso y esto es algo que sí que es difícil hacer desde una app o desde una plataforma. Es decir, para que el cálculo no sea un mero certificado de cumplimiento del registro y me pueda producir esta serie de beneficios y de ahorros, debo ponerme las botas de seguridad y debo patearme las instalaciones productivas. Entonces, bueno, muchos de vosotros dirán, bueno, yo soy, no sé, una comercializadora. Bueno, pues entonces tenemos una limitación. Pero lo normal, tenemos una limitación de mejora, no de cálculo. Se puede calcular perfectamente, pero tenemos una limitación en que, los ahorros serán los que serán. Pero en el caso de instalaciones industriales, tenemos grandes equipos. Aquí está, por ejemplo, el tema de los motores, el tema también de los ventiladores, en los cuales no es fácil entrar en situaciones óptimas de trabajo de ese motor o de ese ventilador. En cuanto a régimen de trabajo, en cuanto a cómo está consumiendo la energía por fases y en cuanto a qué temperatura está trabajando ese motor. Entonces, por ejemplo, si un motor trabaja a una temperatura que no es la adecuada, a lo mejor consume un 5% más. Entonces, claro, esto yo lanzo la pregunta a todos los que estáis al otro lado. ¿Cuántos motores hay en vuestra instalación? Tengo bombas de 30 kilovatios, porque un 5% de una bomba en continuo de 5 kilovatios probablemente me lleve un ahorro a lo mejor de 15 veces más que cambiar todas las luces LEDs de la planta, ¿vale? Entonces, esta es la parte en la que yo debo exprimir, debo trabajar y debo patear la planta para conseguir este tipo de ahorros. Es una parte que, bueno, también hay bastante bibliografía. Por ahí lo que pasa es que es verdad que sí que yo echo de menos una unificación de todas estas posibles mejoras. Nosotros aquí un poco lo que aplicamos es nuestra experiencia de 20 años en el sector de auditoría energética, de ISO 50001 y últimamente también de cálculo y de mejora de huella de carbono, ¿vale? Entonces, al final es un poco lo que hay que tratar. Entonces, claro, es la parte difícil. Puedo empezar también desde a lo mejor de los inicios con las partes un poco fáciles, como comentaba, por ejemplo, si yo tengo un equipo de trabajo de 50 o de no sé cuánta gente tenemos ahora en la oficina, de 40 personas en administración, si tengo 2 días de teletrabajo, también estoy reduciendo, o implanto 2 días de teletrabajo, estoy reduciendo, debido al transporte de estas personas, en alcance 3, estoy reduciendo la huella de carbono en un porcentaje, el que sea, ¿vale? Pero lo digo, pues bueno, todo eso debo hacerlo también, pero donde realmente tengo aquí la chicha es un poco en estas instalaciones de gran consumo. Entonces, de la misma forma que se hace en 50.001, yo debo establecerme cuáles son mis grandes consumos y debo pensar si debo mejorar equipos o debo sustituir equipos, si tengo esos compresores que están trabajando al límite de sus posibilidades, si debo duplicar equipos, con lo cual al reducir a lo mejor ese límite de posibilidades estoy reduciendo consumos. Todo esto es verdad que es un tema importante en el que, bueno, yo creo que si siempre desde nuestro punto de vista intentamos revisar máquina a máquina y aportar valor un poco a todos nuestros clientes, ¿vale? Entonces, bueno, de aquí me sale este plan de mejora y, como comentaba, tanto en MITECO como en la Ley Valenciana debo aportarlo a la Administración, ¿vale? Y por último, y para terminar, ¿qué está haciendo la gente? Entonces, evidentemente, este tema son obligatorios, pero yo siempre pongo los dos o tres referentes que tenemos en Acteco, porque o son clientes o nos gustaría que fueran clientes, ¿no? De qué está haciendo un poco el sector. Entonces, por ejemplo, el sector de moda y distribución, evidentemente está muy preocupado con estos temas y, por ejemplo, Inditex nos dice que van a ser neutros en carbono en 2040. Evidentemente, para ser neutros, hace tiempo que han empezado a trabajar y hace tiempo que han empezado ya a calcularlo, ¿vale? Con el criterio este. Entonces, evidentemente es una empresa pionera en la que las demás se van fijando y yo lo que siempre hago un poco en estas comunidades es
animo a la gente a que si tienes inquietudes de, bueno, me has dicho lo que hace Inditex, pero no me has dicho lo que hace Mango, H&M, El Corte Inglés, pues tenemos documentos y tenemos todo esto comunicado de forma muy profesional a través de las memorias de sostenibilidad, en la que directamente podemos revisar qué hace cualquiera de las empresas que nosotros tengamos en el punto de mira, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo estas 2 o 3, que es un poco el seguimiento un poco que hacemos y que lo comentaba, que son clientes o nos gustaría que fuera. Por ejemplo, Microsoft directamente publicó un libro, Bill Gates, hace 3 años, en el cual nos decía que cómo evitar el desastre climático. Eso yo que, por cierto, es gratuito. Si se lo solicitáis, os lo envía. Lo único que pide es que estés estudiando, que estés haciendo algún tipo de formación de algún tipo. Entonces, aquí él ya decía que es imposible que frenemos el cambio climático, como se decía en el Acuerdo de París, simplemente siendo neutros. Es decir, debemos ser negativos. Negativos quiere decir que debo tener sumideros. Entonces, su proyecto es que toda la compañía y todo lo que es los esfuerzos que están haciendo, ¿vale? Tenga huella de carbono negativa en el año 2030. O sea, recordemos, Inditex va a ser neutro, va a tener huella de carbono cero. Microsoft a nivel mundial nos está diciendo que va a tener huella de carbono negativa en concordancia con lo que su fundador y creo que máximo accionista publica y divulga. Es decir, si no reducimos, es imposible que paremos el cambio climático, ¿vale? Bueno, también os invito a leer el libro que comentaba, si se lo solicitas es gratuito, porque es verdad que no es un libro, es un libro en el que se recopila mucha información científica en la que evidentemente justifica el por qué si no somos negativos va a ser muy difícil que podamos frenar este cambio climático, ¿vale? Y para terminar, directamente el último ejemplo que he puesto es el de Amazon. Entonces, bueno, aquí veis, Amazon dice que va a reducir sus emisiones netas a 0 para 2040. Bueno, si lo comparamos con los otros dos, pues creo que algo más se podría hacer. Algo más se podría hacer. Lo que pasa es que todo esto es fácil de decir aquí en 2 minutos, pero evidentemente emisiones netas para un gigante con tantísima actividad de transporte mundial es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, sí, que sepamos, pues aquí lo que nos dicen es que para 2040 va a tener huella de carbono cero, ¿vale? Entonces, pues bueno, quedamos un poco con lo que está haciendo la gente a nivel multinacional en todo el mundo para también ver un poco qué objetivos tenemos que ir siguiendo en nuestras compañías. Y por mi parte, nada más, nos hemos tenido con un poco con el retraso hemos tenido unos 10-15 minutos, un poco esos 50 minutos de webinar, que creo que es una cosa aceptable. Y simplemente comentar que a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis comentar ahora durante un turno de preguntas y a vuestra disposición desde nuestra experiencia como consultora para ayudaros en esta implantación de sistemas de huella de carbono. Yo siempre lo equiparo también al sistema 50001 porque es un sistema también de gestión de la energía y no solo lo equiparo yo. En el MITECO, si tiene un sistema 50001, no te solicita esa verificación por empresa acreditada para registrar tu huella de carbono en el caso de que sea una empresa. Es decir, el MITECO reconoce esta equiparación más o menos entre verificación de huella de carbono y auditorías 50001 hechas por empresas externas, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos, Pablo, si quieres, al turno de preguntas. Si hay alguna o ha habido alguna a través de la web mientras ha durado esta ponencia. Sí, muchas gracias, Luis. Lo primero de todo, seguro que les ha servido mucho la información que les has dado. Si te parece, empezamos por una que nos ha hecho Iván, ya que prácticamente has terminado antes de los ejemplos hablando de plazos, y nos dice que la obligatoriedad de presentar la huella de carbono es en enero de 2025. Nos pregunta si el cálculo a presentar en 2025 será sobre la huella del 2023 o lo emitido en 2024. Será sobre 2023. Los datos de 2024 saldrán publicados en abril-mayo de 2025. Entonces, será sobre 2023 y yo también recomiendo estar atento a la página web de la Consellería, en la cual se indica que hay que utilizar el método del MITECO por si de aquí a final de año. A ver, según mi experiencia, supongo que no, porque en un año aproximadamente no ha cambiado esta información que nos da, pero sería cuestión de tener en cuenta lo que vayan publicando ahí, pero es decir,
protocolo MITECO y datos de 2023 que saldrán publicados, como comentaba, y según la información que nos han comentado, a partir del 15 de abril. Bueno, pues creo que queda resuelta la duda. Vamos con una pregunta de Begoña, que ha puesto tanto en el chat de YouTube y también nos la envió en el registro. Nos habla de que cuando calculas la huella de carbono de la organización, de cara a calcular Sí. ratios como por ejemplo la huella de carbono por tonelada, ¿qué criterio debemos seguir para estimar estas toneladas? ¿El producto final acabado, el vendido, productos intermedios, etcétera? Sí, bueno, lo he comentado también durante la webinar. Al final, el registro de empresas es público y en él podemos ver qué es lo que han hecho las empresas de nuestro sector. Es decir, yo me voy a dos empresas, como comentaba, en la parte de transporte y gestión de residuos, yo me voy al sector de servicios residuos y hay 3 o 4, y estos 3 o 4, por ejemplo, han puesto pues toneladas de residuos que han movido, ¿vale? En sus plantas de transferencia, en sus plantas de reciclado. Entonces, cuando yo introduzco a las unidades, a mí me permite definir qué unidades quiero utilizar. Lo que sí que es importante es que esas unidades de utilizarlas año a año. Y yo creo que es bueno el criterio de ver qué están utilizando en el sector. Entonces, como decía, pues si eres un fabricante de perfume, por ejemplo, no, yo creo que debido a la diversidad de formatos y tamaños, por ejemplo, no puedo utilizar botes de perfume, porque hay de tanto de 5 centímetros cúbicos, de 50, de 200. Yo creo que el ratio debería ser toneladas producidas. Bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido utilizar producto intermedio, porque al final producto intermedio pues puede haber ido de un proceso a otro, puede servirme también como base de de un producto final, pero al final es producto producido en una unidad que yo pueda más o menos, que pueda medir sobre todo fácilmente y que siempre use la misma para comparar. No sé si es correcta o si es entendible la explicación, pero bueno, yo haría eso, mirar Yo lo que creo ha que hecho sí. mi ¿No? De sector. todas maneras, Sí. tiene nuestro contacto Begoña para poder hacernos cualquier pregunta por mail. Vamos con una Vale. que tiene que ver un poco más con la responsabilidad social de la empresa y la ética, que nos dice Candela que hasta qué punto tiene sentido que las empresas presuman de compensaciones por emisiones y cómo se plantea un ejercicio que realmente evite estas emisiones. Bueno, vamos a ver. El tema de presumir o no tiene una parte muy delicada y es un poco lo que estamos viendo ya con algunas compañías que cuando se publican cosas hoy es muy fácil obtener información de qué se está haciendo de verdad. Entonces no es cuestión de presumir o no presumir. Yo debo decir lo que hago y decirlo lo mejor posible. Es decir, para eso estáis vosotros, Pablo, del Departamento de Comunicación, de mira, pues si yo he calculado mi huella de carbono desde Acteco, es esta y debo comunicarlo de forma correcta y lo que a lo mejor es importante es que comunique este plan de mejora, porque así la gente ve cómo me estoy poniendo las pilas, ¿vale? Entonces, al final es un poco... yo soy partidario de contar las cosas lo mejor posible, pero cosas evidentemente que siempre tengan un respaldo robusto de lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, lo mismo, si quiero un poco también que resolvamos un poco esta duda a nivel personal, pues que a lo mejor hay alguna cosa así particular, lo mismo, en ese caso, que nos haga la duda en concreto con el problema, a lo mejor en concreto, y a lo mejor sí que podemos resolvérselo de forma más precisa. ¿Vale? Y con esta última pregunta cerramos y así nos ceñimos un poco al tiempo que nos hace Alba y nos dice que si tenemos varias plantas industriales o varios centros de trabajo en toda España, ¿tenemos que presentar la huella de carbono individualmente de cada uno de los centros o de manera colectiva? Yo creo que será el caso de varios asistentes al Sí, webinar. sí. Respondo con lo que dice el MITECO. El MITECO tiene una página de preguntas y respuestas y en este caso, como es una cuestión habitual, ya se le ha planteado y contesta. Da libertad para hacerlo de la forma que quieras, pero sí tiene que ser una forma homogénea. ¿A qué me refiero? Yo puedo calcular la huella de carbono de un centro productivo o puedo calcularla de todos los centros productivos, pero lo que me pide es que cuando la registre, a partir de ese momento lo haga siempre igual. Entonces, puedo, por ejemplo, si tengo, imaginemos, 5 centros productivos o 8 o 9 o 10, cuál es nuestro caso, puedo calcularlo de uno, registrar uno y el año que viene registrar otro. Sí, el ministerio me da libertad para hacerlo como yo quiera, pero si registro uno, tendré que ir siempre de centro en centro productivo
¿vale? O si registro otra organización, lo tendré que hacer siempre igual, ¿vale? Es un poco la respuesta que el MITECO da a todo esto. Vale, pues duda resuelta y lo dejamos aquí. Lo único, daros las gracias a todos por asistir al webinar y recordaros que en los próximos días os enviaremos un email donde podéis resolver un pequeño cuestionario por si necesitáis ayuda en el cálculo de vuestra huella de carbono. Y poco más, agradeceros a todos de estar aquí presentes y un saludo.